Cordial saludo, mi nombre es Pedro Muñetón Martínez, aprendiz de la tecnología en análisis y desarrollo de software con ficha 2627094. En esta ocasión presentaré el siguiente video en donde se ha realizado el desarrollo de los módulos móviles con base a requerimientos del proyecto en Android Studio. La emulación que se muestra inicialmente a través del Device Manager es física, por tanto se dio uso del dispositivo celular y está conectado con una estación de trabajo en AnyDesk que permite mostrar en el equipo. El proyecto se trata de un CRUD de un inicio de sesión y registro del sistema. En la carpeta res encontramos dentro de la subcarpeta layout el activity main de la aplicación, donde es compuesto por reglas creadas bajo lenguaje XML. De la misma forma se muestra el activity sign up y el activity home, donde es la vista para el ingreso del sistema del CRUD. El archivo Android manifest.xml que está en la carpeta manifest se muestra la manera como está estructurada la aplicación y conjuntamente se observa el agrupamiento de los activities del proyecto. La actividad que posee el parámetro que permite ejecutar como primera instancia es en este caso el main activity. Dentro de la carpeta Java, seguido a la subcarpeta de la aplicación, se realizaron para el complemento e interacción sus clases correspondientes, tanto para los activities como también para la conexión con la base de datos. Regresando a la carpeta res, podemos encontrar los values, tanto para la definición de colores de los componentes, así también como para el ajuste del diseño de la aplicación móvil. Para la correcta ejecución de la APK para el dispositivo, se tienen definidos unos cuantos parámetros, tomando en cuenta la compilación según la versión reciente del SDK y algunos procesos adicionales una vez que se ejecute la app. Entrando en materia y revisando los layout activities, en el activity main encontramos el módulo de inicio de sesión al sistema. Este activity está organizado bajo vista linear layout de manera vertical, seguido de los elementos que lo componen. Cada elemento posee su ID de objeto que permiten realizar interacción tanto con las clases en Java así también con la base de datos. De la misma forma en que está organizado el módulo Activity SignUp, encontramos otros elementos que lo componen para el registro de un nuevo usuario de este sistema en Android. Cabe agregar que todos los componentes que poseen las activities en formato de XML poseen su respectivo código bajo este lenguaje. Se aprecia que las etiquetas corresponden a los componentes que se muestran en los módulos y dentro de cada etiqueta poseen propiedades de diseño y definiciones. Por último, el Activity Home lo compone la organización y vista por Relative Layout y el componente List View, cuya propiedad ID hará interacción con la conexión a la base de datos, ya que ese componente permite mostrar el listado de usuarios de la tabla creada. Para eso fue necesaria la creación de la clase Database Helper, que usa procesos de librerías de SQLite. En esa clase se aprecia que realiza mediante códigos la creación de la base de datos realizada en el entrenamiento de formación. Seguido de la creación del archivo, en la clase permite la creación de la tabla usuarios bajo proceso onCreate, que posteriormente se muestra en el módulo Activity Home. Seguido en el proceso onUpgrade permite realizar la interacción con la tabla. En caso de presentarse cambios, este proceso se encarga de borrar y crear la tabla nuevamente. Entonces aquí es donde se evidencian los procesos importantes para la interacción con la base de datos. El proceso booleano insertar datos maneja métodos de string para la inserción de nuevos valores a la tabla usuarios. En el método SQLite Database definimos la variable dbUsuario para el manejo del proceso de interacción con la base de datos. Esa variable es muy importante para diferentes procesos de consultas a la base de datos que compone el CRUD. Esto con la ayuda del instanciamiento de Content Values para SQLite. Gracias a esto permite tomar valores que insertamos en el módulo SignUp. Tomando en cuenta que cada valor en SQLite toma el primer valor como posición 0, se construye la condicional para esta clase que retorne los valores bajo el proceso de insertar datos. El siguiente proceso, verificar username, le solicita a SQLite consultar la tabla usuarios
valores de la columna username gracias al método cursor, que es una sentencia de Android para SQLite. Este proceso realiza las consultas con instanciamiento array, donde permite validar el usuario creado en Synack. Otro proceso definido para la aplicación AppLogin se trata de verificar contraseña. En este caso se usan métodos string de username y password para que la variable dbUsuario permita consultar en la tabla usuarios el usuario y el password correspondiente y definido en el registro de nuevos usuarios. Para ello se usa adicionalmente el instanciamiento array para estos dos valores. Por último, se usó bajo método cursor el proceso consultar usuarios, donde la variable se encarga de listar la tabla usuarios para el módulo home, donde la lista únicamente el valor de username o nombre de usuario. Las clases de Java que corresponden a los activities importan varias librerías en Android que permitan no solo tener conexión a la base de datos, adicionalmente pueden realizar otros procesos como redireccionamientos hacia otros módulos o activities, mensajes temporales, entre otras. Para el caso de la clase MainActivity se definieron varios procesos para la ejecución de la app. De manera breve realiza la interacción con la base de datos, utilizando los componentes tanto de los campos de texto como de los botones. Hay que recordar que cada componente tiene su identificación que permite a las clases Java a realizar cualquier tipo de interacción. Principalmente se busca que esta actividad se conecte al sistema o pueda acceder al registro de nuevo usuario. Los procesos definidos para la interacción con la base de datos dependen del método DatabaseHelper, donde los parámetros están definidos en la clase DatabaseHelper. La clase Synack posee las mismas dependencias de las librerías Android. En esta clase se encarga de recibir valores que se digitan en los campos de texto para el registro, tomando como referencia sus respectivas IDs y una string adicional para confirmar el password. Estos métodos que se muestran a continuación permiten validar los datos usando parámetros de DatabaseHelper, comenzando con la validación del nombre de usuario, seguido de procesos de confirmación o rectificación a través de método de mensajes temporales. Por último, la clase Java Home se importa en las librerías Android y adicionalmente para realizar el listado de los usuarios de la base de datos. Se aprecia en el método onCreate los instanciamientos necesarios para que la clase haga la interacción con la base de datos y el uso de tablas por medio de sus librerías. Posteriormente se creó el proceso recorrer datos con la ayuda del parámetro DatabaseHelper. Se conecta con la tabla usuarios de la base de datos. Este proceso se encarga de utilizar cursor para que realice el recorrido de columnas de la base de datos. Entonces seguido se da el uso del instanciamiento ArrayAdapter por medio del proceso ListItem y Adapter para que se ejecute el listado de usuarios a través del ListView del módulo Home. Procedemos a ejecutar la aplicación directamente en Android Studio. Esperamos unos segundos y directamente nos ejecuta la aplicación que tiene el logo del SENA y los campos que hemos realizado directamente en el entrenamiento de formación. Realizaremos entonces la consulta previa en la base de datos de la carpeta contenida de data. Buscamos la carpeta del proyecto. La carpeta databases nos contiene el archivo usuario CRUD.db, que es la base de datos que hemos creado directamente en el entrenamiento. Estas son las pruebas que hemos realizado previamente con algunos usuarios, unos datos también de contraseña y nombre de usuario. Vamos a realizar primero inicialmente un proceso de registro de un nuevo usuario. Utilizando los campos de texto, vamos llenando la información. Procedemos a realizar el registro de un nuevo usuario. Aquí el mensaje nos dice que está confirmado la creación del nuevo usuario, entonces realizamos
en la actualización del archivo, lo volveremos a consultar y aquí nos plasma el guardado del nuevo usuario ya creado. Entonces procedemos a realizar el proceso de login. Vamos a realizar una prueba de error digitando una mala contraseña para ver cómo reacciona el sistema. Y vemos que el sistema no rechaza la conexión mostrándome un mensaje. Entonces rectificamos la contraseña, accedemos y podemos ingresar al home, donde nos muestra un listado de usuarios que hemos creado directamente con todos los datos que se aprecia en la base de datos.